Hola amigos de YouTube, vamos a comenzar algo que hacíamos hace mucho tiempo que ya lo habíamos hecho, que era las noticias de la semana. Vamos a hacer un poco de noticias para ustedes en videos más cortitos, ya que YouTube nos pidió videos más cortitos. Bueno, vamos a hacer un video más corto, conciso, preciso de noticias de la semana. Comencemos. Bien amigos, vamos a comenzar rápidamente con la noticia de la semana y vamos a ver lo que son las noticias financieras. Banco Santander. Usted sabe que el Banco Santander fue hackeado. Fue hackeado en realidad. Lo que sucedió en estricto rigor fue el hackeo de uno de sus clientes importantes, de colocar a través de él entraban algunas bases de datos del Banco Santander. Esa es más o menos de manera simple indicarlo. La CMF estuvo involucrada en el caso junto con las personas que ven la parte de informática del Banco Santander y aseguraron que los antecedentes de los clientes del Banco Santander están resguardados con plena seguridad. Otro tema que estuve viendo la CMF también, que fue muy importante, que nosotros lo tocamos de vez en cuando, pero ahora saltó muy fuerte, fue las financieras falsas a través de online. Estas financieras se encuentran en páginas web que ofrecen financiamiento muy fácil, pero estas financieras después caen en amenazas. Eso ya estamos entrando en un paso superior. No es solamente que sean falsas y se queden con dinero, sino que efectivamente te prestan dinero, pero son usureros. Te empiezan a cobrar, después te presionan con llamadas y después cosas, incluso amenazas muy fuertes. Y esto ha estado ya entre CMF y la PDI para frenar este tema. Cuidado con esto, el dinero que se presta fácil no se devuelve tan fácil. Ojo con eso. Finalmente, el comportamiento del dólar llegó a un momento muy cerca, casi rozando los 1.000 pesos, pero ahora se pegó una baja y estamos ahora a esta altura con 909, más o menos. Lo que también ayudaría un poco a que bajara el combustible si es que esto se cuadra rápidamente, pero eso va a tardar un tiempo más. Para que baje el combustible, el precio del dólar tiene que estar bajo, pero en un tiempo más prolongado. Esto es con las noticias financieras. Vamos con las noticias laborales. Ya estamos en pleno funcionamiento de las 44 horas. Ya hicimos un video de esto, más o menos cómo operaba, para que ustedes puedan verlo por aquí. Pero en lo básico ya está funcionando. Hubo alguna discusión respecto a cómo se implementaba, porque algunos querían poner algunos minutos por 15 minutos por día, una cosa así. El espíritu de la ley hacía ver que debía ser 1 hora al día para poder bajar a 44, cosa que se sintiera esto. Pero la ley misma, en la letra que tenía, no daba a entender que fue 1 hora por un día, sino que podía ser proporcional. De hecho, lo indicaba. Una lectura antojadiza de la elección del trabajo, una interpretación de la ley absolutamente unilateral, y hizo que esto fuera de 1 hora. Estoy de acuerdo con que con la interpretación, no la interpretación, en realidad, no es la palabra. Estoy de acuerdo que esto sea en 1 hora, pero la interpretación fue antojadiza, eso es así. Pero creo que el espíritu de la ley se refleja con esto, con 1 hora al día para que realmente valga la pena 1 hora. Esto está operando desde ahora, ya desde el 26 de abril, ya tienen 1 hora menos de trabajo los chilenos. Y se ha experimentado un tema muy interesante, que es una de las alternativas, pues cuando se llegue a las 40 horas ya después de estos años, que sea 4 días de trabajo y 3 de descanso. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, de lunes, martes, miércoles y jueves se va a trabajar 10 horas. Con eso se completan las 40 horas a la semana y se descansa viernes, sábado y domingo. Esa es una muy buena alternativa. No todos la pueden ocupar porque la verdad es que se requiere que se trabaje en 10 horas diarias. Eso va a depender mucho del trajín de la empresa, de cómo se hace, bueno, de muchas cosas, entre acuerdo entre empleador y trabajador, etcétera. Pero a simple vista se ve una buena idea en un principio, pero obviamente se tiene que estudiar y ver. Esto depende mucho de cada trabajador y de cada empresa. Es muy difícil, por ejemplo, que una empresa lo aplique solamente a unos pocos, o unos sí y unos no. Yo creo que eso es muy difícil, o todos o ninguno.
Y ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Veamos cómo esto termina después. Otro tema interesante de estas que va a venir con estas 40 horas es las horas extra por vacaciones, el cambiarla. Esto requiere, obviamente, que esto es un acuerdo por escrito, es un acuerdo que tiene que venir en un contrato. El trabajador tiene que decir que está dispuesto a ceder su sobretiempo a cambiarlo por horas extra. De lo contrario, él va a recibir el pago de su hora extra común y corriente. Si él no accede a esto no se va a cambiar, simplemente va a ceder. Esto es un acuerdo entre partes. O sea, eso es fundamental. Para que un trabajador tenga derecho a esto, tiene derecho, pero tiene que ser aceptado por el empleador. Y por eso es un acuerdo. Y por eso tiene que quedar además firmado como un anexo al contrato de trabajo. Bueno, ¿cómo operaría esto? Así como de manera muy sencilla, en un año se acumulan todos los sobretiempos, todas las horas extras. Y esto tendría una equivalencia de una hora extra, equivaldría a 1,5 horas de feriado, ¿sí? Y esto después de cumplido el año, tiene 6 meses el trabajador para tomarlo. Ahí debe dar aviso al trabajador con 48 horas de anticipación en qué periodo se lo va a tomar, ¿ok? Desde el séptimo mes, es decir, una vez cumplido el plazo de 6 meses, desde el séptimo mes el empleador debe pagar los feriados de estos días. No se acumulan más allá. O si no, de lo contrario, si el contrato, por ejemplo, por otra parte, si el contrato termina dentro de este periodo, los días pendientes se pagan en el finiquito como feriado proporcional, como corresponde. Esta es una materia que estamos, como digo, recién empezando. Esto se va a cumplir sí o sí, va a tener derecho una vez que se cumpla todo, que tengamos las 40 horas, no antes. Esto entra en vigencia el último año ya cuando tengan aplicado las 40 horas. Por ahora que está parcial, no corre todavía, no está vigente este tema de el traspasar las horas por los contratos. Ahora vamos a hacer las noticias tributarias. Estamos ya en lo que es la etapa de devoluciones, ya empezaron a entregarse las devoluciones de lo que son los impuestos. Varios clientes ya han recibido, contribuyentes han recibido sus devoluciones de manera correcta, pero también entra la etapa de las rectificatorias y las observaciones, que me gustaría saber también cómo les va a ustedes, si han recibido observaciones, si han tenido que rectificar, cuáles son las principales observaciones que han aparecido. Venden acá abajo. Ya hablamos, por ejemplo, de algunas declaraciones juradas que han salido, que no se han presentado, que hay que rectificar. Lo que más se rectifica también son los formularios 29 y esas cosas. Mucho de eso se ha dicho. Así que estamos en esa etapa bien difícil de estar haciendo estas rectificaciones online, que lo hacen un poquito más lento de lo que debería hacer. Finalmente me gustaría tocar un tema al final de esto, que es sobre las oficinas virtuales. El Servicio de Impuestos Internos no ha sacado, que yo sepa, a lo mejor ustedes pueden haber visto ahí, pero no ha sacado ningún aviso ni nada, pero claramente han recibido instrucciones de objetar las oficinas virtuales dentro de los clientes. Una de ellas es porque, lógicamente, no cumplen con la definición de domicilio. El domicilio donde se ejerce la actividad económica que da origen a la empresa. Y las oficinas virtuales no se ejerce eso, son virtuales, son para recibir, son oficinas de parte prácticamente, no están ahí físicamente las personas. Entonces, el servicio se ha colgado de esto y ha estado objetando mucho las oficinas virtuales cuando están establecidas como domicilio de las empresas. Esto empieza a rebotar, incluso a lo mejor pasa como domicilio, pero a la hora de hacer la verificación de actividades te piden esto y rebota por esto, por el domicilio, y tienes que corregir todo de nuevo y empezar a hacer un domicilio de verdad. Esto creo que va a provocar un remesón, porque actualmente muchas empresas, no lo he visto aún yo, no lo he visto con empresas que ya tienen domicilios virtuales, no las estoy objetando, pero las empresas nuevas que están saliendo y se están creando con domicilios, oficinas virtuales, está generando mucho problema. Deme su opinión acá abajo. ¿A usted le genera problema? ¿Han tenido algún rebote por esto? Hágamelo saber. Muchas gracias por este video. Acuérdense de suscribirse al canal, suscríbanse, que nos apoya un montón. Denle un me gusta también le gusta mucho a YouTube, así que denle un me gusta. Si no le gustó también, pónganlo no me gusta, pero pónganlo abajo también, ¿por qué no? Para nosotros ir mejorando
vez a vez ir mejorando cada vez más. Y por supuesto, si te quieren suscribirse, hacer su aporte al canal, que nos ayudan un montón, que gracias a ellos, a nuestros miembros sobrevivimos, póngase ahí, hay dos alternativas, ustedes pueden ver y van a recibir estos videos, los reciben mucho antes y además hay videos exclusivos para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Que estén muy bien.